Antes de ver este vídeo es importante el estar ya relacionado con los principios de prospectiva, los de planificación estratégica y sobre todo con los de la metodología Silver Lining. Quiero en este vídeo rápidamente intentar dar unas pinceladas sobre cómo abordamos un proyecto de prospectiva estratégica e intentaremos hacerlo con 3 ejemplos sencillos en los cuales podamos ver la aplicación. Todo ejercicio va a comenzar con un brainstorming en el caso de que no tengamos ideas claras de cómo vamos a definir esos escenarios y eventos, la consulta a expertos, el desarrollo del módulo de inteligencia artificial, la generación del escenario posible, las soluciones alternativas al escenario y luego el análisis de otros múltiples escenarios. Solo quiero recordar que la planificación estratégica responde al qué queremos ver o qué queremos hacer o dónde queremos encontrarnos, normalmente en un futuro a medio o largo plazo, y que a partir de ahí establecemos lo que se llaman los objetivos estratégicos. Pero no podemos olvidarnos que esos objetivos se mueven alrededor de una serie de escenarios geopolíticos, escenarios financieros, escenarios económicos, escenarios de salud, como nos ha ocurrido últimamente, que pueden llevar al traste esos objetivos de tipo estratégico. Luego deberemos hacer un análisis de escenarios alrededor de esa aplicación o esa consecución de los objetivos estratégicos. Y también recordar que para cualquier ejercicio de prospectiva estratégica necesitamos 3 participantes: los grupos de expertos, los analistas y los especialistas TIC. Vamos a ir viendo cuál es el papel que juega cada uno de ellos dentro de los ejercicios. Lo primero, y será un módulo general, es el de brainstorming. Cuando estamos algo perdidos, no sabemos exactamente qué eventos son importantes o hacia dónde se puede mover ese futuro, lo que hacemos es mandar una consulta general abierta a expertos para que ellos, en un ejercicio de brainstorming, nos puedan decir qué eventos pueden ocurrir o qué escenarios nos podemos encontrar en el futuro. A partir de aquí, ya el analista puede empezar a trabajar, puesto que ha sido una consulta abierta a los expertos, e ir afinando sobre el tema que quiere tratar para una determinada empresa u organización e intentar ver cuáles son los eventos que van a formar un posible escenario sobre el que él quiere realizar la consulta. Se pone a trabajar con el especialista TIC y diseña unos cuestionarios que, teniendo en cuenta la variabilidad que puede haber de los eventos, se puede producir el evento, no se produce el evento, aparece una colección de cuestionarios que envían al grupo de expertos. El grupo de expertos lo devuelve las consultas sobre si son posibles o no son posibles ese tipo de escenarios y trabaja entonces el especialista TIC, que lo que hace es empaquetar ese conocimiento del grupo de humanos utilizando lógica borrosa, redes neuronales, como se ve dentro de la metodología Silver Lining, y al final lo que consigue es un módulo que está integrado en el ordenador y que responde a ese conocimiento sobre el dominio del número de cuestionarios que se han enviado y se puede trabajar con él. Por tanto, el analista procede a, en ese escenario, intentar ver cuáles son las consecuencias del escenario y ver si este escenario tiene una intensidad determinada, si es positivo, si es negativo. Y atendiendo al software que ha generado a través de Silver Lining el especialista TIC, lo que hace es analizar y decir, bueno, si no me gusta este escenario, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque ya intentamos ver cómo se hace esas soluciones o alternativas al escenario. Y plantea dentro del software la posibilidad de que no sea tan negativo, que sea menos negativo, que sea más positivo. Y el propio software ya le va a dar esas soluciones, le va a decir, bueno, para que sea menos negativo o que sea más positivo, habrá que actuar sobre un determinado evento, de la lista de eventos que conforman ese escenario. Es decir, tendrá usted que suavizar o tendrá que intensificar ese evento y de esa forma cambiará usted el resultado total. Bueno, como nos hemos planteado al principio y hemos visto en otros vídeos sobre prospectiva y sobre planeamiento estratégico, no solo estudiamos un escenario, tenemos que estudiar un abanico de escenarios alrededor de esos objetivos estratégicos, lo que significa volver a trabajar con el software, volver a cambiar las intensidades de alguno de los eventos
para ver qué ocurriría o ante qué escenario nos podíamos encontrar. Bueno, pues vamos a ver esto de manera genérica para que quede más claro en 3 ejemplos. Primero, un primer ejemplo de tipo financiero en el cual, pues, o económico, en el cual pues vamos a ver la solvencia de determinadas empresas. Esto se nos pide muchas veces desde el punto de vista de la consultoría, pues cuando se va a hacer adquisiciones, se van a hacer fusiones, se hace un análisis primero de esa solvencia de las empresas. ¿Cómo lo haríamos desde un punto de vista de prospectiva estratégica? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es definir, y en este caso lo hacemos, la consulta a los expertos con base en los 9 ratios financieros en los cuales pues, se ve la relación, por ejemplo, entre el activo circulante y el activo total, o el cash flow y las deudas, y se presenta un abanico de posibilidades de que esos ratios pues, estén dentro de unos márgenes determinados. Bueno, pues entre el analista o los analistas y los especialistas TIC generan la consulta, normalmente son consultas online para que sean muy rápidas esas contestaciones y no tengamos que alargarnos en el tiempo, y los expertos contestan todos esos cuestionarios. El especialista TIC los encapsula dentro del módulo de inteligencia artificial, con lo cual el ordenador empezará ya a responder a las preguntas que le haga el analista con respecto a cuál es una determinada empresa en la cual pues, se encuentra con unos ratios determinados ya definidos después de su análisis, y nos aparece que la empresa pues, es posiblemente insolvente. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora se nos plantea la necesidad del análisis, es decir, si el analista lo que quiere es ver dónde habría que tocar para que esa empresa de pasar de posiblemente insolvente fuera pues posiblemente solvente, pues nos dice el propio software que habría que el ratio 1 modificarlo, es decir, incidir en ese activo circulante con respecto al activo total, habría que subir ese activo circulante. Con esa simple solución, pues conseguiríamos pasar la empresa de ser insolvente a ser solvente. Pero no solo eso, el software nos da además otros tipos de soluciones que podrían ser pues también posibles y que alterarían ese escenario. Y lo más importante, no solo analizamos un escenario, analizamos más. Entonces el analista lo que tendría que hacer es modificar esos valores de influencia de alguno de los ratios para ver qué tipo de escenario nos encontraríamos si esto ocurriera con esa empresa. Pasemos a otro ejemplo en el cual pues, nos vamos a otro campo diferente, en el cual vamos a hablar del planeamiento en un escenario táctico militar, ¿no? En ese escenario táctico militar pues, están definidas una serie de eventos, como puede ser en esa confrontación el estado de la fuerza, la moral propia, la moral enemiga, cómo es el esfuerzo principal, si existe superioridad aérea. Bueno, pues en todo esto se montan una serie de cuestionarios que se envían a los expertos dan su opinión sobre si esos cuestionarios en esos escenarios pues resulta que tenemos posibilidades de victoria o no tenemos posibilidades de victoria, o con un escenario de ese estilo no tenemos nada que hacer o llevamos todas las de ganar, y al final pues con esos cuestionarios todos ellos se reúnen, se enlatan, se meten dentro del módulo de inteligencia artificial, y al final pues el analista puede trabajar con el software. Al trabajar con el software, pues resulta que ante un escenario determinado desde el punto de vista táctico, pues resulta que nos encontramos con unas posibilidades de victoria de tipo medio, ¿no? Entonces se puede preguntar sobre qué eventos tendría que actuar, sobre cuál de estos eventos tengo que influir para modificar este escenario. Entonces la idea es pues que podamos subir de unas posibilidades de victoria medias pues a unas posibilidades de victoria altas. Entonces le pregunta al módulo de inteligencia artificial y le dice que sobre estos eventos que forman parte del escenario tendría que, el primero, pues debería modificar la moral propia de las tropas. Variando conseguiría pues un mayor beneficio en cuanto a esa evaluación final del escenario.
como he dicho antes, y es fundamental, no solo nos quedamos con un escenario y además el sistema nos permite ágilmente analizar otros escenarios. Entonces, ¿qué ocurriría si en este ambiente de combate pues resulta que perdemos la superioridad aérea? ¿Qué ocurriría si resulta que la visibilidad es peor? Pues entonces se va analizando esos escenarios y se va viendo cuál sería la salida. Y por último, un último ejemplo, nos vamos a otro campo para que se vea que siempre en 6 pasos podemos hacer siempre esa prospectiva estratégica. Nos vamos a un análisis de tipo político en el cual pues vamos a analizar un escenario geopolítico de las migraciones en Europa. Entonces, que están definidas y se definen de manera general una serie de eventos que han sido pues analizados por los analistas, y entonces ven que pues se pueden ampliar en la Unión Europea a los países del este, que se van a producir a lo mejor disturbios raciales en ciudades europeas, que se están reproduciendo crisis financieras. Es decir, estos eventos pueden darse o no darse de manera aislada, y a partir de ese juego de que se den o no se den, pues se montan todos los formularios, y esos formularios se mandan al grupo de expertos. Una vez que el grupo de expertos devuelve los formularios, esas consultas, pues nuevamente el especialista TIC los enlata, genera su módulo de inferencia borrosa, genera sus redes neuronales, y a partir de ahí pues ya deja que el analista trabaje con el software de manera que, pues viendo, por ejemplo, que en este escenario, colocando la influencia de cada uno de los eventos que lo conforman, pues obtenemos, pues a lo mejor un aumento de las migraciones alta, una estabilidad social baja, es decir, hay muchas revueltas, y a lo mejor lo que quiere el analista es ver qué ocurre o qué tengo que hacer primero para conseguir una estabilidad social de tipo medio, es decir, intentar sofocar esas revueltas, etc. Bueno, pues le pregunta al módulo de inferencia, que es lo mismo que preguntarle al grupo de expertos, puesto que lo que hemos hecho ha sido extraer el conocimiento y meterlo dentro del módulo de inteligencia artificial, y entonces pues quiere pasar esa estabilidad social a un tipo medio, y le contesta el módulo de inteligencia artificial que lo que tiene que hacer es ese endurecimiento de las leyes de la Unión Europea para la obtención de la nacionalidad, colocarlo en un nivel medio, o bien si esa producción de disturbios raciales, pues intentar sofocarlas y que sea lo más baja posible, o bien actuar sobre cualquiera de estas dos medidas. Es decir, el propio módulo lo que está haciendo es priorizando aquellas soluciones que consiguen el escenario que estaba buscando este analista en su análisis futuro desde el punto de vista de la prospectiva estratégica. Y cómo no, no solamente nos vamos a quedar con un escenario, tiene que analizar pues el abanico de escenarios que pueden ocurrir alrededor de esos objetivos estratégicos. Pues nada más, con este vídeo lo que quiero es dar una pincelada sobre cómo Silverlining nos permite, de una manera fácil y ágil e innovadora, pues analizar o hacer ejercicios de prospectiva estratégica de una manera rápida. En menos de 2-3 meses tenemos un ejercicio de prospectiva en profundidad hecho en cualquier área social que se nos plantee. Muchas gracias y un cordial saludo.